Bueno, feliz sábado para todos también los que nos estén siguiendo por la transmisión. Continuamos con la lectura de este libro titulado El deseo de todas las gentes. Hoy nos toca el capítulo número 50, continuación del capítulo que vimos, el de la fiesta. Hoy continúa el mismo tema en la fiesta. Se llama el capítulo Entre trampas. Así que bueno, antes de dar comienzo, nos arrodillamos y pedimos la compañía del Señor. Padre nuestro que está en los cielos, sea santificado y alabado su santo nombre. Le damos las gracias por regalarnos un sábado más, un día más de vida, y por la posibilidad de reunirnos y de compartir la palabra. Le ruego que dirija este momento para que se haga todo según su voluntad y que sean sus palabras que puedan llegar a cada uno que esté escuchando, que vaya a escuchar en algún momento, para que sea para bendición, Padre. Le rogamos que nos perdone nuestras faltas, nuestros pecados, y esté en este sábado con todos los que se reunieron para adorarlo. En el nombre de Jesús lo agradezco y se lo pido sin merecerlo. Amén. Como venía comentando, estamos en la fiesta de los judíos y arranca el capítulo diciendo que Jesús fue seguido durante toda la fiesta por espías mandados por los fariseos para entramparlo. Estaban buscando alguna cosita, algún error que Jesús haga para poderlo juzgar, para poder sacárselo, digamos, de encima, para poder matarlo. Jesús no fue a la fiesta el primer día, pero el primer día que Jesús se hizo presente, era una semana la fiesta y Jesús fue más o menos a la mitad, nos dice. El primer día que Jesús fue, ya enseguida tuvo que lidiar con estos espías. Le preguntaron con qué autoridad enseñaba, porque le tenían envidia, porque a Jesús lo seguía la gente, a Jesús lo escuchaban y la gente lo seguía, le gustaba. Lo que movía a esta gente era la envidia. Jesús le responde en el versículo de Juan capítulo 7, versículo 16 y 17. Ahí está la respuesta de Jesús a esta pregunta. ¿Con qué autoridad enseña? ¿Lo quiere leer alguno? Sí. Versículos 16 y 17 de Juan 7. Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús dijo que él, la autoridad con la que él enseñaba era con la autoridad de su Padre. Por eso él podía hablar tranquilamente. Dice acá que la verdad no puede ser recibida. Los fariseos no podían recibir esta verdad porque por el orgullo, por una cuestión de orgullo. Dice que la recepción depende de que se renuncie a todo pecado revelado que nosotros conocemos por la palabra. Todos sabemos qué es lo que está bien o mal hacer, y eso es lo que nos impide muchas veces a nosotros también el recibir la palabra. Es por no dejar cosas que sabemos que están mal y que las seguimos haciendo. Y la recepción, vuelve a decir, depende de renunciar a todo pecado revelado por el Espíritu. Hay que renunciar, dice que tenemos que renunciar concienzudamente a toda costumbre y práctica opuestas a los principios que están revelados. Esa es la clave para poder recibirlo a Cristo. Pero estos fariseos, todos estos espías, los dirigentes, no querían renunciar a su nivel elevado al que estaban ellos. Les gustaba vivir ese tipo de vida
que la gente los alabe, los ensalce, y después una vida, por supuesto, encumbrada, ¿no es cierto? A los que dice que los que renuncien, digamos, a todo lo que saben que está así mal hacer, y tienen el honesto deseo de conocer la verdad, pero dice otra palabrita importante: hacer. O sea, conocer y hacer, no solamente conocer, porque sabemos que el diablo, por ejemplo, conoce, pero no hace. Eso es lo que diferencia. O sea, no hace, él hace para otro lado, pero la verdad que sí hace. A ellos, a los que tienen el deseo honesto de conocer y hacer la voluntad de Dios, es a los que se les revela la verdad. Si no, la verdad no puede llegar a nosotros. Exacto, porque nosotros estamos poniendo un freno ahí adelante, que no queremos. Si no, rechazamos lo que sabemos que hacemos mal. Estos son los que distinguen si la persona habla de Dios o está hablando de sí mismo. Así Jesús le respondió a esta pregunta. Exacto. Con ejemplo, Jesús, aunque no haya respondido nada, él respondía. Jesús hablaba callado, si era necesario. Muchas veces, sin hablar, él hablaba. Acá responde la pregunta, no directamente, sino diciendo: el que habla de sí mismo, ustedes ya van a saber de parte de quién habla. Pero yo no hablo de mí mismo, hablo de Dios, porque no me estoy ensalzando a mí. Ellos se ensalzaban a ellos mismos todo el tiempo. Nosotros hacemos esto, nosotros somos buenos. Ellos hablaban de sí mismos, no de Dios. Jesús hablaba de su Padre, no de sí mismo, y no buscaba su gloria. Entonces ahí ya uno sabe, dice que también para nosotros mismos, cuando uno escucha a alguien, de parte de quién habla. Y leímos en la reunión de oración hace 2 semanas lo que decía Wagner y John, que dice que el que habla de sí mismo es el que miente. Él dice, el que habla su propia palabra es mentiroso. El que es verdadero es el que habla las palabras de Dios. El que habla las palabras de Dios, exacto. No es tan difícil darse cuenta de esto. Y dice que Jesús les da una prueba. En el versículo 18 de Juan 7 está la prueba que Jesús le da. Si alguien la quiere leer. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Ahí está. Jesús otra vez le da una prueba. En el versículo 19, continuamos viendo que dice que Jesús leía el corazón de ellos y ellos se daban cuenta que estaban lanzándose a su ruina. Fíjense lo que dice el versículo 19. Dice: no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Ahí está. ¿Cómo Jesús le dice esto? Jesús tenía una comunión con el Padre continua por medio de la oración, y él podía saber que ellos lo querían matar. Entonces ellos, cuando se dan cuenta que Jesús le está leyendo su pensamiento, ahí en su mente, por un segundo, se dieron cuenta que Jesús era realmente quien decía ser. Ahí se dan cuenta, dice en el libro, que se estaban lanzando a su ruina, se estaban tirando por un precipicio. Quedaron llenos de terror por un instante y vieron que estaban luchando contra un poder infinito, pero no quisieron ser advertidos y no quisieron escuchar, y ahogaron al instante esta convicción que fue fuerte en su corazón, pero no querían renunciar a lo que veníamos hablando antes, a todo ese circo que habían armado ellos, donde tenían una buena vida elevada, que después vamos a leer algo que dice que muchos de nosotros tampoco queremos aceptar esto por estar buscando las cosas de este mundo y no las eternas. No querían renunciar a su elevada posición, pero no querían reconocer su error. Vamos a leer una cita
que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 123, que dice, ¿quién es el que puede reconocer su error? Porque acá estamos viendo que los fariseos no querían renunciar a su elevada posición, no querían reconocer su error. Fíjense lo que dice acá. Ningún hombre por sí mismo puede comprender sus errores. Nadie. Cita el versículo de Jeremías, no me acuerdo qué, a ver. El versículo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17, eso. 17. Jeremías 17:9. Perdón, Jeremías 17:9. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay una sola forma en que podemos obtener un verdadero conocimiento del yo. Una sola forma hay. Acá está, fíjense cuál es la receta que nos dan. La pluma inspirada. Debemos contemplar a Jesús. Eso es todo. Dice que la ignorancia de su vida y del carácter de Jesús induce a los hombres a exaltarse en su justicia propia. Es por ignorancia en cuanto a la vida de Jesús. Cuando contemplamos la pureza y excelencia de Jesús, veremos nuestra propia debilidad, nuestra pobreza y nuestros defectos tales cual son. Contemplando a Jesús, vamos a darnos cuenta de nuestros defectos. Nos vamos a ver perdidos y sin esperanza, vestidos con la ropa de nuestra propia justicia, como cualquier otro pecador. Veremos que si alguna vez nos salvamos, no será por nuestra propia bondad, sino por la gracia infinita de Dios. Esa es la forma que nosotros tenemos para reconocer y darnos cuenta de nuestro error, según la Escritura. Hay algo muy interesante cuando uno se pone a ver los predicadores del pasado, los famosos y los que realmente hicieron algo para la obra de Dios, y uno piensa en Lutero y lee lo que dice la Mensajera del Señor también en el libro El conflicto de los siglos. Uno ve una diferencia abismal entre cómo él se expresaba. Dice que él en su discurso solo hablaba de Cristo, y mirá que él podía haber hablado de lo que pasó en distintos lugares, de cómo él vivió, cómo Dios lo protegió, pero no era el centro de su mensaje. A diferencia de hoy, como muchos predicadores al comenzar sus predicaciones empiezan a comentar qué hicieron en tal lugar, muestran fotos de tal otro lugar, de lo que hacen en esto o lo otro, en vez de hablar de quién es Cristo, que al fin y al cabo ese es el mensaje. Y Lutero sí podría haber hablado, porque él tuvo motivos, digamos, mucho más que lo que vos estás diciendo de los de ahora. Él lo persiguieron para matarlo, lo secuestraron, le han pasado... Él tenía, digamos, letra, digamos, para contar cosas. Sí, impresionante. Bueno, continuamos entonces. Muchos del pueblo se iban convenciendo, dice, de que Jesús era el Hijo de Dios, pero Satanás estaba listo para entramparlos. ¿Cuál era la estrategia nuevamente de Satanás? Versículo 41 del mismo capítulo. 7, todo el 7 por ahora. Versículo 7:41. Sí. Perdón. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Y el 42 también, perdón. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Fíjense la estrategia ahora de él. Decían que Jesús era de Nazaret, ¿no es cierto? Y decían, ¿puede de Nazaret? ¿Viste? Esto lo de Galilea. Dice, de Galilea de venir Cristo, 41. Galilea, está bien, de Galilea. En el versículo 52
también pasa lo mismo cuando Nicodemo interrumpe una reunión de ellos y les dice lo mismo. Juzga nuestra ley, dice el versículo 51, a un hombre si primero no le oye. Y el versículo 52 dice, respondiendo ellos dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Es que estamos hablando de Galilea, es toda una región, y Nazaret Estaba ahí, sí, porque Felipe fue el que dijo, o era de Galilea también, no sé si... Nazareno. Nazareno, sí, sí. Bueno, sí, pero es lo mismo, era una ciudad de la... Exacto. Pero Jesús no era de Galilea, no era de Nazaret, Jesús era de Belén. Y el engaño que pusieron era ese simplemente. Y fíjense lo que dice. La respuesta, dice, que recibió Nicodemo fue, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Fíjense que le decía que escudriñe y que vea que de Nazaret. Pero si Jesús no era, le estaban diciendo que escudriñe, pero Jesús no era de Galilea. Los sacerdotes y los gobernantes habían sido engañados de acuerdo con la intención de Satanás para que crean que Cristo provenía de Galilea. Algunos sabían, dice que algunos de estos que estaban tramando, sabían que Jesús nació en Belén, pero permanecieron callados para que la falsedad no pierda su poder. Fíjense, era una cosa, una corrupción tremenda. Sabían cuál era la verdad, pero se callaron para ver si se lo podían sacar de encima. Dice que... ¿Querías decir algo? Interpretaban la profecía como les parecía. Todo como ellos tergiversaban la palabra para matarlo. Yo creo que ahí está también un gran secreto para nosotros, ¿no? No quiere decir que esto sea siempre la regla, pero cuando la gran mayoría interpreta una profecía de una manera, hay que prestar atención si esa es la única, la correcta. Claro, exacto. Porque acá todos interpretaban de que Jesús era de Galilea, de que Galilea, pero nadie estaba viendo realmente, como vos decís, la fuente, o sea, las evidencias. No, porque estaban en las evidencias, sí estaba ahí. Uno dijo, no dice la Escritura que el linaje de David y la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. O sea, no dice de Belén, sí, ¿y él de dónde es? De Belén. Pero no nos interesa ver la evidencia, nos interesa ver qué es lo que nuestro corazón... O sea, hoy a la mañana leíamos de Isaías 53 y pensamos, ¿qué rostro tendría Cristo? ¿Y qué rostro tenía Cristo? Dice, no vieron nada apreciable, nada que lo desearan sus ojos. No era un común sí. Más. Era su enseñanza. Era su enseñanza. Era su doctrina, entonces, no le cerró. Y como no le cerró, la evidencia la trataron de tergiversar. Exacto. Acá dice que si ellos hubieran vivido de acuerdo con la voluntad de Dios, lo habrían reconocido a Jesús como su hijo. Pero... hubiesen visto otra cosa de sí, pero ellos veían una persona como un pobre. No podían ver lo... Exacto. Dice que Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad, pero la verdad y el error están puestos delante de ellos y cada uno de nosotros elige. Como toda la historia de este mundo, siempre Dios dio libertad para que uno elija. Delante de nosotros está la luz y las tinieblas, y a cada uno de nosotros nos toca elegir qué vamos a aceptar. Los fariseos escogieron aceptar las tinieblas. Ojalá que también nosotros no estemos eligiendo las tinieblas. Dice que el último día de la fiesta vuelven a enviarle espías para aprender a Jesús, para encontrar algún error en él. Y ese grupo de espías vuelve a los que lo enviaron, a los fariseos, sin Jesús. Ellos dicen otra vez, ¿por qué no lo trajeron a ustedes? Jamás, dice, ha hablado un hombre así como este. O sea, a pesar de que ellos estaban en la más profunda incredulidad, en la más fuerte ceguedad, vieron que Jesús, reconocieron a Jesús que era el Hijo de Dios. Dice que los sacerdotes, estos que habían enviado a este grupo, ellos también, la primera vez que lo tuvieron a Jesús adelante, hubo una convicción imposible de tapar de quién era esta persona, de quién era Cristo, el Hijo de Dios.
pero habían ahogado esa convicción otra vez. Ellos vieron que este grupo que habían enviado había sentido lo mismo que ellos la primera vez que lo vieron a Jesús, pero otra vez tapaban este convencimiento. Dice que no son hoy más favorables a la verdad, a la verdadera piedad, que en los días de Cristo. Que dice que hoy los hombres no son más favorables a la verdad que en este momento. O sea, lo mismo que pasó ahí es lo que está pasando ahora. Como ellos negaron esta convicción clara de que Jesús era el Cristo, es lo que está pasando hoy en día. Y dice, ¿por qué? Porque estamos buscando intensamente el beneficio terrenal con descuido de las riquezas eternas. Hoy muchos, la misma pregunta, yo veo que mi Biblia dice, ¿es este el Cristo? ¿No? Y es la pregunta que se están haciendo hoy todos. ¿Es este el Cristo? ¿Es este? O sea, ¿es el Espíritu Santo Cristo? Uh-huh. No, es otro. ¿Es Cristo el Hijo de Dios? No, es un título. Ajá. Y cuando lo ves, ¿por qué es? ¿Cuál es la posición? Y soy pastor, tengo mi hijo se educa por medio de la obra, entonces yo no me puedo de esto, ¿qué voy a hacer de mi vida? Otro dice, no, yo voy a la iglesia porque sé que acá voy a tener una salida laboral, voy a estudiar en la institución, voy a trabajar en la fábrica, voy a hacer esto. Uh-huh. No es por una decisión bíblica. Y esto, el tema acá de las evidencias, no es no habría de venir de tal lado. Hoy no hay 800.000 citas que dicen el Espíritu Santo es Cristo. Sí. ¿No están las evidencias? ¿Qué estamos haciendo con esa evidencia también? Sí, sí. Eso es lo que yo me pregunto. Cuando leí esto, dice, pero es la misma cosa, lo que vos estás diciendo es tal cual. Es que es la Escritura, ahí está. Y es así, como vos decís, por trabajo, por conveniencia, por lo que sea, ¿no es cierto? Aún sabiendo que muchas veces en la fábrica se están haciendo productos no saludables, con productos nuevos que está comprobado que dan. Exacto. Muchos sabemos que esos productos contienen ingredientes que producen cáncer, que está al alcance, diabetes. Uno googlea, si se fijan en los paquetes, cantidad de cosas, ¿no es cierto? Conservantes. Y justamente estamos rechazando, digamos, dice acá, por buscar el beneficio terrenal. Jesús se fue, dice, a descansar después de este día arduo con toda esta gente tendenciosa, al Monte de los Olivos, a donde podía estar ahí sí tranquilo con su padre, y los fariseos se fueron a sus casas. Al otro día, temprano, Jesús vuelve al templo a enseñar, y otra vez le traen otra situación para hacerlo caer, para entramparlo. Dice que es cuando le traen a esta mujer encontrada en adulterio, ¿no es cierto? Le preguntan a Jesús, que le cuentan lo que había pasado, y le piden a Jesús que juzgue a ver qué es lo que había que hacer, porque estaban seguros que lo iban a agarrar, porque si decía una respuesta iba a ser en contra de los romanos, y si decía otra iba a ser en contra de la ley de Moisés. O sea, no había forma de que se salve de esta. Era imposible para ellos. Pero se habían olvidado de que tenían que traer a la otra persona, porque dice, no se podía agarrar a uno solo, sino había que juzgar acá habían traído a la mujer, había que traer al marido y a la mujer. Pequeño detalle, o sea, habían confabulado todo, pero lo hicieron mal. Es que en realidad estaba, después lo va a mencionar la mensaje del Señor. Sí, acá lo dice. El que la regenteaba, el que hacía realmente la trata de esta mujer. Claro, le habían inducido uno de ellos al pecado. Que en eso mismo va a la casa de este hombre. Sí. Sabían ellos de dónde venía todo. Exacto, pero bueno, se les escapó un detalle, ¿no es cierto? Jesús es como que los ignora y empieza a escribir en el suelo. Impacientes, estos hombres, porque Jesús no les presta atención, se acercan y cuando ven lo que Jesús escribe, se les cambió todo lo que... Jesús sabía cuáles eran sus intenciones, qué tenían ellos en el corazón y cómo eran sus vidas,
y entonces ya se dieron cuenta, acá se nos derrumbó toda la estrategia. Insisten y Jesús le responde, ¿no es cierto? El que esté libre de pecado, que tire la piedra el primero, y sigue haciendo lo que él estaba haciendo. Se van todos y queda la mujer, ¿no es cierto? Ella dice que estaba convencida de que cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, listo, me mataron todos, porque ellos son santos. Dijo, me van a tirar las piedras a ellos, son todos santos. ¿No es cierto? Y se sorprendió cuando todos se van, cuando la liberan, ahí, y ella se queda. ¿Qué lección esta? ¿No es cierto? Porque acá nos dice que Jesús a esa mujer, esta mujer llegó a ser una de sus seguidoras más fervientes. O sea, en vez de buscar la solución que estaban buscando, ahí, en la maldición, Jesús encuentra la solución, la salva, porque dice que ella fue una de sus seguidoras más fervientes, que este fue un milagro más importante que el de haber sanado cualquier enfermedad física, resucitar un muerto, lo que sea, porque esta fue sanada la parte espiritual, que es la más importante. Y ella después fue una persona que trajo fruto, ¿no es cierto? En vez de sacarla de encima, como muchas veces haríamos nosotros, acusando o mostrando el error, dice que Jesús la encauzó por el camino otra vez. Y acá dice, no es seguidor de Cristo el que desviando la mirada se aparta del que se equivoca, dejándolo seguir su camino descendente. Los que se adelantan para acusar a otros y son celosos en llevarlos a la justicia son peores que él, porque ese es el resultado. Es como una suma que va a dar el resultado, no falla. O sea, si yo voy a acusar a alguien, en vez de ayudarlo, yo soy peor. Yo estoy haciendo lo mismo y seguramente peor. Exacto, porque vos tenés una viga. Es así. El que va a hacer, el cristiano lo que va a hacer es ayudar a la persona. Va a ser lento en censurarla, en criticarla. Va a discernir el arrepentimiento de la persona y la va a ayudar. Va a ser listo para perdonarla, animarla, afirmarla en la senda correcta de la santidad para corroborar sus pies en ella, dice. Y esto es lo que a nosotros muchas veces nos pasa, ¿no es cierto? Que necesitamos del amor cristiano de nuestros compañeros, de nuestros hermanos. Dice en la escritura inspirada que nosotros tenemos que tener para poder, ¿no es cierto?, actuar como hizo Jesús, de aborrecer el pecado, de amar al pecador y de ayudarlo, tener una comunión con Jesús momento tras momento. Dice en Salmo 1, cuando empieza el libro de Salmo, dice que nosotros tendríamos que tener, bienaventurado, dice, el que medita en tu ley de día y de noche. En Deuteronomio 6 también dice que meditemos en la ley de Dios en todo momento, pero no solo nosotros, tu empleado, tu criado, tu hijo, tu hija, o sea, todo. Levítico, Deuteronomio, creo que es Deuteronomio 6. A ver. En Deuteronomio 6, versículos del 1 en adelante, ¿no es cierto? Dice que guardando sus estatutos y sus mandamientos que te mando a tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y dice que ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, ¿no es cierto?, donde fluye leche y miel. Lo mismo que dice el versículo de Salmo, el primer versículo y el segundo, meditar, bienaventurado el que medita en tu ley de día y de noche. Y después la sierva, 6:7, sí. La profeta dice en la escritura inspirada, dice que a menos que estemos en comunión de momento tras momento, no vamos a poder vencer. Es lo mismo que dice la escritura, una comunión de momento tras momento.
Y en el capítulo 57 de Isaías, hay una promesa muy hermosa que dice con quién habita Cristo, con quién puede estar Él. 57 verso 15. Porque Dios no puede estar, 57:15 de Isaías. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este versículo es impresionante, hay que leerlo despacio y desmenuzarlo muy bien, porque dice, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo, el que está en la altura y la santidad, el que está en lo más alto de todo, ¿no es cierto? Él se baja hasta lo más bajo para estar ¿con quién? Al de corazón quebrantado, al humilde de espíritu, no con el orgulloso o con el que anda todo el tiempo levantándose y gritando, haciéndose ver. Nosotros somos del polvo, o sea, nosotros somos lo más bajo que hay. Y con ellos va a estar Cristo. Esa promesa es hermosa, ¿no es cierto? Que Jesús va a estar con el humilde de corazón, no con el que ande. Por eso es que acá los fariseos no podían conocer a Cristo, porque se estaban todo el tiempo autoalabando. Ellos buscaban, se autoexaltaban y procuraban que los demás lo exalten. Y para terminar, me gusta el versículo de Gálatas 2:20, conocido, muy conocido. Lo que pudo decir Pablo. La experiencia que tuvo Pablo. Dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo Jesús. ¿Viste que dice? Vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Él podía estar Cristo, y Él estaba preso y pasaba las dificultades, y con Él estaba Cristo, ¿no es cierto? Esta es la tarea, hermanos. Como leímos, poder meditar en la vida de Cristo para poder darnos cuenta de que nosotros somos lo más bajo que hay, para poder reconocer cuál es nuestro error, como leímos en la página 123 de Palabras de Vida del Gran Maestro, y que contemplando a Jesús podamos ser levantados a la gloria de Cristo, ¿no es cierto? Poder tener una comunión plena con Él cada día, levantarse temprano, estudiar la palabra, meditar en su palabra, y no estar perdiendo tiempo en cosas vanas que nos hacen perder de vista a Jesús, todas las distracciones, tantas cosas que tenemos que nos sacan de vista del verdadero objetivo y que encima producen diferencia entre nosotros, disensiones. Todos los medios de comunicación hacen que uno piense de una forma, el otro de otra, y haya choque, y haya diferencia. Lo estamos viendo en todo momento, en lo que pasa en la televisión. Y muchas veces nos dice que el problema está en la discusión, en el quejarse por lo que no hacen los demás conmigo, por lo que nos gustaría, ¿no es cierto? Por tener tiempo de más, dice. Porque dice que el que hace y está ocupado no tiene tiempo para estar quejándose o estar pensando en cosas negativas. Jesús estaba tan ocupado que imagínate si iba a tener tiempo para andar peleándose y discutiendo con los hermanos. La tarea que nos mandó a nosotros
es estar ayudando a las personas con los remedios naturales que tenemos al alcance de la mano: el sol, el agua, el aire, la temperancia, la comunión con Dios, el ejercicio. Esos son, y son gratis y están ahí para nosotros, haciendo la tarea que Él nos dio, que dijo que era la última tarea que iba a haber en la tierra. Iba a ser la obra médico misionero, porque no iba a haber más obra ministerial que no sea la obra médico misionero. No va a haber más ministerios que no sea el de la obra médico misionero. Lo dijo Elena de White en el año 1901. Muy pronto dijo, en el año 1901. Imagínense ahora si no estamos en el momento de hacer esta tarea. Así que esa es la tarea, mis hermanos, y espero que podamos, con la ayuda de Dios, poder lograr este objetivo y llevar almas a Cristo. Amén. Que Dios los bendiga. Sí, nos arrodillamos y terminamos con una oración. Padre nuestro, que está en la altura de los cielos, le damos gracias por la palabra que nos ha dejado, por el testimonio de su Hijo, por tanta abundancia de ejemplo que hay para nuestra ayuda, para nuestro bien, para poder contemplarlo a Él, poder reconocer que somos pecadores, reconocer nuestros errores y contemplando a Él, Padre, poder llegar a su altura, a seguir el ejemplo que nos dio su Hijo Jesús. Le rogamos que perdone nuestra indignidad, nuestra falta de interés. Como vimos recién, las cosas de este mundo son una gran prueba, y le rogamos que podamos dejar todo de lado y tener una vida para seguir a su Hijo y servir a las demás personas, Padre. Le rogamos que perdone nuestra falta, nuestros pecados, que podamos estar preparados para recibir a su Hijo, Padre. Vimos que Él habita con el humilde y que nos ayuda a humillarnos, Padre, a reconocer para poder estar con su compañía. En el nombre de su amado Hijo Jesús, se lo agradecemos infinitamente. Amén.